Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial del podcast Sin Nombre. Mi nombre es Dalia Pichel. Yo soy Irma Planens. Y estamos con el candidato a la presidencia de la República, el señor Ricardo Lombana. Bienvenido. Hola Dalia, hola Irma, hola a todos los que están siguiendo esta transmisión. ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar. Tenemos mucho de qué hablar ya a pocas semanas a menos de 2 semanas, de las elecciones generales del 2019. Así que quería empezar hablando un poquito cuál ha sido sabemos que está en un momento de campaña como súper movido y hay cosas nuevas como todos los días. ¿Cuál ha sido el principal cambio en la manera en la que se ha manejado la campaña desde que empezó hasta hoy que estamos tan cerca de la fecha? Como que cuál ha sido, cómo se ha desarrollado y en qué momento estamos como hoy. Bueno, creo que es una pregunta bien, así como bien compleja, pero yo diría que hay 2 o 3 cosas que han cambiado, que han evolucionado. En primer lugar, como se ha sumado tanta gente a la campaña, el ritmo de la campaña no lo está marcando solamente la estrategia nuestra, sino que la gente. Porque, por ejemplo, me voy de gira al norte de Veraguas o a la comarca y surgen muchas cosas que se improvisan en el momento, producto de un grupo que nos interceptó y salió de una casa y eran 11 personas y nos dijo, por favor venga por acá que tenemos otro grupo reunido, y uno se baja del carro y te llevan a una cafetería y resulta que hay 20 personas más y el hecho de que cada vez se esté sumando más gente al movimiento y a la campaña está interfiriendo positivamente en el ritmo. Yo creo que eso es algo que ha cambiado. También han cambiado las presiones. Yo tengo que admitir que a medida que el movimiento crece, a medida que va aumentando su aceptación, como ha ocurrido, crecen las presiones, crecen las tensiones, crece la gente interesada, ¿no? Expectativas también. Gente que tal vez hace 2 años, cuando te veían en la calle, simplemente ni te miraban, ahora piden una cita porque necesitan decirte qué es lo que tienes que hacer para ganar las elecciones y ese tipo de cosas. Pero bueno, todo eso es parte de la campaña, y están pasando cosas muy bonitas, muy interesantes, que emocionan mucho, la verdad, cada vez que uno va a distintas comunidades. Y parece mentira, honestamente, parece mentira que un esfuerzo que empezó hace casi 2 años, hoy hasta en la comarca fuimos recibidos por grupos de activistas del movimiento Otro Camino Panamá. Y cuando yo llegué a la comarca, solamente les comparto esta anécdota, un muchacho de 19 años se me presentó y me dice, mucho gusto, Alexis, yo soy el coordinador de la juventud de Otro Camino Panamá en la comarca. Y yo digo, Hola. Hola, sí, mucho gusto. ¿y con quién coordinaste con? Me dice, no, yo lo escuché a usted en la radio decir que la campaña era de todos y que había que activarse y que había que no sé qué. Y el muchacho estaba con un suéter hecho por él que decía Otro Camino Panamá. Eso es lo que está marcando el ritmo de nuestra campaña y muy emocionante ver lo que está pasando. A mí me ha parecido muy curioso ver el crecimiento, sobre todo en redes sociales, de cómo un movimiento empezó bastante chiquito, y vamos a decir que en Twitter, que la gente decía, no, que Twitter no es la realidad, que nada más es una burbuja, etcétera, y cómo de repente ahora en mis grupos de WhatsApp de gente que ni siquiera pensaba que les gustaba la política, la gente habla de Lombana, o en Instagram la cantidad de seguidores, o sea, como que hubo un crecimiento bien alto, pero me gustaría saber como que por qué fue o en qué momento te diste cuenta que ya la cosa se fue bien lejos, o si hiciste algo que hiciera esto, o si fue completamente espontáneo, como no te un diste punto. cuenta, o hubo como algún punto en el que de repente las cosas se fueron hacia arriba. Bueno, en primer lugar, todo el crecimiento que hemos tenido, por más que sí hemos crecido y bastante, quiero decirles que los pies están en la tierra y seguimos trabajando como si estuviéramos de último. Eso es lo que ha caracterizado el movimiento y yo creo que esa es parte de la respuesta. Nosotros en todo momento nos hemos sacado la mugre trabajando con cada detalle como si estuviéramos de último y necesitáramos alcanzar el primer lugar. Segundo, los debates. Los debates definitivamente que han sido giros en esta campaña. Nosotros hemos notado y hemos medido los picos de crecimiento de seguidores en las redes a partir de los 3 debates principales, aunque ha habido otros, claro. Los 3 principales, y definitivamente que han tenido un efecto en los seguidores. Y tercero, yo también, esa es parte de la estrategia, ¿no? O sea, nosotros cuando yo fui a buscar
con los pocos realitos que teníamos, quién quiero que me asesore, quién quiero que me dé, quién quiero que me ayude. Evidentemente, yo fui a buscar a alguien que pudiera poner en práctica lo que yo quería lograr. Era empezar desde las redes y desde las redes pasar entonces a la comunidad, a las comunidades, a la realidad, al territorio, y eso es parte de lo que se ha visto. Y creo que hay un elemento también de lo espontáneo. Hay crecimientos que han sido espontáneos y el crecimiento en redes sociales hubo un momento que se disparó porque mucha gente recuerdo esa con semana, muchas... Dalia y yo nos la pasábamos riendo Sí. con la cantidad de memes que la gente hacía en Sí. Twitter y en Instagram. Muy emocionante, pero también tengo que decir algo, también nos metieron cuentas falsas en los seguidores, o sea, nos dimos cuenta con una herramienta que utilizamos que había alguien, que no sabemos quién es, o un grupo, metiendo seguidores falsos, son pocos, no se preocupen. Apoyándote. No, cuentas falsas. Que lo ¿Y siguen. ¿Y cómo nos dimos cuenta? No necesariamente para eso. Porque ustedes se recuerdan que hubo muchas críticas en un momento de que la gente de Lombana estaba atacando en las redes sociales. Bueno, son cuentas Falsas. supuestamente que apoyan a Lombana, pero no son cuentas creadas por nosotros. Entonces, como están buscando de qué manera detener el crecimiento de nuestro movimiento, yo creo que una de las formas que han utilizado es esa. Crear cuentas que supuestamente son de nosotros y con eso atacar. Sí, y era muy curioso cuando sucedió eso porque la gente decía, de hecho salió una noticia que decía que habías contratado call centers en Cancún, no sé qué cosa. Después la empresa que supuestamente hizo el estudio dijo que no, que ellos nunca hicieron ese estudio. ¿Ustedes como campaña vieron esa situación y se pusieron en alerta o simplemente dijeron, man, gajes del oficio, pa'lante? Han pasado cosas extraordinarias y yo, honestamente, independientemente del resultado del 5 de mayo, yo considero que este movimiento y el esfuerzo que han hecho muchos panameños y panameñas ya está dejando una huella. Porque mira ese ejemplo, el diario Metro Libre, un diario de circulación nacional, eso no lo había visto yo antes, abiertamente publica una noticia falsa, diciendo que yo había contratado unos call centers en Cancún y en no sé dónde, que nos costaron millones de dólares. La empresa supuestamente contratada, una empresa del Canadá, antes de que nosotros siquiera decidiéramos si íbamos a reaccionar, la empresa saca un comunicado desmintiendo la noticia y desmintiendo al diario Metro Libre y pidiéndole a Metro Libre que corrija. Resultado, Metro Libre borra la noticia. Tú no encuentras... Creo que solamente borraron la parte que decía el nombre y la parte No, canadiense. ya después no no está. está. Wow. No está en sus redes. Ok. Entonces este es un medio de comunicación que publica abiertamente una noticia falsa con la intención de afectar una candidatura. La fuente o la supuesta empresa lo desmiente y no pasa nada. El medio borra la noticia. Yo presidí el Consejo de Ética del Consejo Nacional de Periodismo por 3 años y me hubiera gustado escuchar al Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo hoy y al Consejo Nacional de Periodismo pronunciarse sobre prácticas antiéticas en el periodismo para promover noticias falsas. Cambiando un poquito el tema, cuando hablaste de los debates, de cómo los picos se fueron hacia arriba después de los debates, ¿cómo se prepara un candidato presidencial para un debate? O sea, ¿es un día entero o es poco a poco o te dicen las preguntas y las vas Ustedes se van a reír de escribiendo? estos cuentos. Genuinamente me interesa. Ajá. Ustedes se van a reír de este cuento. Para el primer debate, yo pedí 3 días Ok. para estudiar. Ok. Pilaste. Y ¿Te los pediste a quién? no, o sea, a la que maneja mi A ti agenda. mismo. Maneja mi agenda. Necesito que me Necesito abran 3 3 días. días porque necesito estudiar. Y me dice alguien, sí, espérate, tú estás en campaña, tú tienes que prepararte en 2 horas. Yo digo, ¿en 2 horas? ¿Cómo se te ocurre? Mira, tengo esto sobre economía, estas son todas las propuestas que preparó nuestro equipo sobre cultura, sobre salud, necesito estudiarlas, debatirlo con ellos. Entonces, yo soy una persona que siempre me preparo para los debates, pero creo que he ido con el tiempo moderando, que en 1 minuto y medio tú no puedes decir mucho. Claro. Es difícil. Entonces, es más difícil reconocer y preparar y definir qué vas a decir en ese minuto y medio que dedicarte A estudiar. 20 horas o 48 horas a estudiar. Y ya que me preguntas eso,
es importante para mí ¿Y comunicar. practicas con otra persona o tú solo? No, yo no me puedo concentrar cuando dije, tómame el tiempo que ya, Ajá. no puedo. Ah, ok. Yo practico solo, me pongo unos audífonos, pongo Y música. planeas las frases así como se salvaron las botellas porque nadie las va a No, adivinar. esa se me ocurrió en el momento. No, De porque verdad. cuando venía, yo era el último. Entonces cuando venía como por el tercero y el cuarto, y si nadie va a mencionar que va a reducir las botellas. Yo digo, qué curioso, entonces lo anoté. Curioso. Yo digo, si nadie lo dice, yo voy a arrancar diciendo eso. Me acuerdo muy clara de Pero eso. ¿sabes qué es importante para mí comunicar o transmitirle a ustedes de eso? Nosotros tenemos muy pocos recursos. Tenemos algo de recursos, pero muy poco. No tenemos recursos para pautar en televisión, por ejemplo. Entonces, los otros candidatos están cada 30 segundos en televisión. Tú abres el YouTube y te brincan por todos lados. Están en radio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que mis minutos y medio de los debates en cadena nacional son los únicos minutos y medio que yo tengo para hablarle al país. Entonces, en función de eso, yo defino qué digo. Por eso divido mi estrategia entre propuesta, señalar lo que considero que está Propuesta, mal tirar puya. y dejar un mensaje de esperanza. Y Son un las cosas mensaje. que yo he hecho en los Ok, debates. ok. Porque la gente dice, oye, dedícate el minuto y medio a presentar propuestas. Pero Por ejemplo, te preguntan cómo piensa tapar o corregir el tema del déficit del programa IBM porque en tal año se van a acabar las reservas y usted sabe que los estudios actuariales y los estados financieros no auditados, si yo empiezo a hablar en ese lenguaje, en un minuto y medio, gran parte de los panameños se quedaron Pierden y- interés. perdieron. Entonces, son preguntas importantes, pero hay que dividir el tiempo y poder dirigirse a todo el país en el momento que estás hablando en los debates. Entiendo. Así me preparo yo, ¿no? Creo que tenemos una pregunta del público y después seguimos con otro temita. Sí, primero saludar a todas las personas que nos están viendo en este especial del podcast sin nombre. Javier Pérez, tenemos dos preguntas. Javier Pérez, deseamos saber su gabinete para que no salga como presidentes anteriores. Y Edson Gaspar, ¿cómo gobernará con todo en contra? Todo. Wow, ok. O sea, todo. O sea, si yo saco 600,000 votos, tengo todo en contra. O sea, yo creo que... O sea, a mí no me molesta que me hagan ninguna pregunta. Yo creo que yo he demostrado que contesto hasta la última pregunta que tenga cualquier periodista. Incluso cuando voy a los conversatorios me quedo, y por eso no tengo voz. Porque me quedo hasta la última pregunta, hasta las 1:45 de la mañana, todo. Pero esa pregunta es la misma pregunta que me han hecho desde el día 1. Y yo he explicado extensamente cuál es nuestra propuesta y nuestro plan para enfrentar esa realidad. Primero, yo no necesito ni voy a gobernar contra todo. Si yo llegara a ganar la elección, todas las personas que votaron por mí van a apoyar las medidas y las acciones que se toman. O sea que ya plantear o partir de decir que vas contra todo, me parece que es desconocer que llegaríamos con una legitimidad de un apoyo ciudadano. Segundo, exhorto tanto al señor que hizo la pregunta como a toda la ciudadanía a que vote por candidatos independientes para la Asamblea Nacional. Si usted hace su parte, que es ayudarme a mí a renovar la Asamblea, ese escenario será mucho más fácil de sobrellevar. Tercero, ¿quién ha dicho que para poder gobernar hay que tener la Asamblea? La gente me hace la pregunta, Dalia, Irma, ¿cómo vas a gobernar si no tienes la Asamblea? Bueno, nadie la tiene. Nadie la tiene. Dime en qué libro de ciencia política dice que para hacer gobierno en democracia tienes que tener la Asamblea. Al revés, es mejor que tengan un contrapeso. Nos han acostumbrado a creer, con el cuento de la gobernabilidad, que hay que comprar diputados, hay que Es que ahí va mi archivarle sus pregunta. expedientes y hay que seguir haciendo lo mismo. No, señor. Lo que yo sí he dicho es que no me voy a dejar chantajear. Es que ahí está la contrapregunta lógica sería, ok, pero entonces la gente dice que Varela no ha hecho nada, es porque no tenía la asamblea. ¿No? Varela, Es que se lo he oído Varela decir. hizo un pacto de gobernabilidad Ujú. para poner en manos de los diputados recursos de los panameños y así hicieron negocio los de oposición y los de gobierno. Los resultados del gobierno han sido positivos. Alguien piensa que sí. Muy pocos panameños piensan que sí. Entonces, cuando tú vas con el ejemplo de Varela solamente, ¿de qué nos sirvió la gobernabilidad? A ver, Al revés, está pasando factura a estas alturas. está pasando Ahora toda está la pasando factura factura. porque el gobierno está lleno de botellas gracias a los acuerdos de gobernabilidad. A los diputados que hoy deberían estar presos no los han investigado gracias al acuerdo de gobernabilidad y los diputados tienen negocios con el Estado, pautan, la propia asamblea
con pauta de las emisoras que los diputados son dueños. O sea, esas cosas Pueden leer esa pasan. nota en la Pueden prensa, leer por esa cierto. nota. Esas cosas pasan por lo que llaman gobernabilidad. Yo estoy dispuesto a hacer política de manera diferente y a ser presidente de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Que si tienes diputados que necesitas negociar con ellos, negociemos arriba de la mesa y negociemos las cosas que en política normalmente se pueden negociar y conversar. Pero no dinero de los panameños para botellas, ni para hacer política, ni todas estas cosas. Y una cosa más. Perdone que me tome un tiempo, pero esta pregunta es importante. Tú dale. Esta pregunta es importante. Si yo ganara la elección, una de las consecuencias inmediatas que nosotros consideramos que va a generarse es que los partidos políticos se van a tener que replantear. Los liderazgos nuevos dentro de los partidos van a surgir y van a querer arrebatarle, en el buen sentido de la palabra, el liderazgo a las cabezas de los partidos políticos. Con esos mandos medios nosotros hemos conversado desde hoy, porque esas son las personas con las que podemos hacer conversación o comunicación política el día de mañana estando en gobierno. Las no cúpulas, los que dicen que al final son la mayoría de los integrantes de los partidos políticos. La gran mayoría de las personas en partidos políticos son personas que quieren trabajar por el país. Las cúpulas o los grupos corruptos son los que tienen secuestrados los partidos y por eso tanta gente de partidos hoy nos apoya a nosotros. Yo tengo una pregunta que Irma y yo lo hemos discutido bastante en la última ¿Qué será? semana. Y en realidad queríamos como el plan de los compromisos de Ricardo Lombana con la ciudadanía. Creo que hay un lugar, un porcentaje de la población que no se siente conforme con lo que se publicó. Y por partes yo me puedo como identificar con ese sentimiento. Quería una explicación de qué son los compromisos, por qué no publicar un plan de gobierno, lo que se llamaría by the book, y qué le dices a esas personas que dicen que faltan ciertos detalles y ciertas explicaciones en cómo hacer las cosas. Ok. Cuando yo me inscribí en el Tribunal Electoral, uno de los requisitos para que me dieran mi resolución y poder empezar a buscar firmas era presentar mi propuesta para el país. Yo presenté un documento que tenía los 3 pilares de nuestro movimiento, que ustedes lo conocen: la constituyente, la educación y el gobierno eficiente. Y desde ese momento dije, hace casi 2 años, que no publicaría un plan de gobierno. Y lo he dicho por lo menos 100 veces o más durante 1 año y medio. Publicamos un listado de compromisos y es un listado de compromisos. Yo no lo niego. Pero ojo, yo he sido consistente con lo que yo he dicho. Yo no creo en los planes de gobierno. ¿Y por qué? Porque tenemos 30 años de planes de gobierno, Irma. 30 años de planes de gobierno. Son libros de 150 páginas, muy bonitos, hechos por mercadólogos políticos, donde se pone lo que la gente quiere escuchar y compara los resultados del plan de gobierno contra lo que resultó al final del gobierno cada vez. Y entonces, como la ciudadanía a mí me decía en las calles, aquí lo que se necesita es acción concreta, bueno, yo decidí. Esa fue una decisión mía, luego avalada por el movimiento, publicar un listado de acciones. ¿Qué queremos hacer con el Estado? Yo lo he dicho y tengo 2 años diciéndolo con respecto a 3 reformas fundamentales. Y cuando nosotros lleguemos a gobierno vamos a simplemente ejecutar esas 3 transformaciones. Entonces, si he sido consistente con lo que dije, veo que hay gente criticándome, pero ¿por qué no publicaste un plan de gobierno? Bueno, eso es una pregunta legítima, la estoy explicando por qué. No creo en los planes de gobierno. Uno llega a gobierno y se encuentra con una realidad completamente distinta a la que pensaba que existía antes de elaborar toda esa serie de promesas que se ponen en los planes. Yo ni siquiera sé las finanzas, cómo las vamos a encontrar. Ustedes saben que aquí, en este país, las cuentas públicas son privadas o son confidenciales. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer un plan de todo lo que vamos a cambiar en el país si no sé si va a haber recursos o las finanzas del Estado van a soportar esos proyectos? También un ejercicio de responsabilidad. Esos son los compromisos enlistados a los que el movimiento se compromete. A que tú puedas estar molesto o ser crítico ante la decisión mía y del movimiento de hacerlo de esa forma, perfecto. Estamos en democracia y perfectamente válida esas críticas, ¿no? Pero
Yo sí me mantengo en que hemos mostrado consistencia. Dijimos que íbamos a hacer eso y eso es lo que hemos hecho con lo que hemos presentado. Y una preguntita, ok, en cuanto al tema, porque... Perdón, y el documento, en su tapa, en su primera o segunda página, dice algo que no dice ningún otro documento que yo haya visto en este país. Dice, este es un documento en constante evolución, participativo. El de Marco Amelio también dice bueno, eso. incubador, sí, pero no sé si se ha movido. Sí, lo ha cambiado un par de veces. Se han creado mecanismos de comunicación Claro. con nuestras mesas de trabajo y con la gente en las redes sociales para ir y alimentar. Yo acabo de venir a la comarca. ¿A qué fui? Aparte de hacer campaña, fui a recibir las propuestas que en las propias comunidades me querían presentar. Eso se incorpora al compromiso. Es un documento vivo y no el típico plan de gobierno que vamos a archivar después del 6 de mayo. Yo tengo una preguntita antes que vayamos a las del público. Por ejemplo, una de las cosas que más repite es esto de las botellas. Vamos a eliminar las botellas, no sé qué cosa. Sí. Mi pregunta es, como que ¿cuál sería de repente el mecanismo para hacerles esa La medio de primera auditoría, acción, ajá. o recursos humanos, si es poco a poco, si es todo de un solo, como que ¿cómo sería? ¿Cómo te lo imaginas? Tenemos un equipo de trabajo que ha estudiado la planilla estatal con detalle y que está haciendo un estudio que te presenta una especie de demografía del funcionariado público. Okay. Cuántos hay en cada institución, las edades, cuántos son jubilados, cuántos están protegidos por leyes especiales, cuántos son permanentes, cuántos son eventuales. Todas las personas que que no trabajan y cobran, tienen que salir inmediatamente del gobierno. Eso no es que se van a votar o que se le va a despedir, es un delito. El Procurador General de la Administración emitió una opinión en la que abiertamente dice que tú no puedes ni siquiera tener un doble salario. Aquí hay gente ganando 2 salarios en el gobierno. Bastantes. Eso es violatorio de la Constitución. Entonces no se trata de una propuesta de Lombana. Lombana está diciendo que va a aplicar la ley. O sea, mira qué discusión. De hecho, bastantes propuestas son eso. Por ejemplo, no solamente de usted, pero bastantes. Dije, 6% del PIB invertido en educación, eso también está en la ley. Otra O cosa, sea, que eso Irma, es lo que nos demuestra cómo están nuestras leyes, ¿no? ¿cuál es su propuesta para detener la deforestación en Darién? Y dígame a dónde está la ley que lo autoriza. Por eso, institucionalidad constituyente y un gobierno que llegue a poner orden en este país es parte esencial de nuestra propuesta. Realmente este país está lleno de leyes para empapelar el país completo que no se cumplen. Por eso parte importante de una gestión de gobierno que busque reencaminar al país es la aplicación de la ley. Y en las botellas, ¿qué ley permite que cobre sin trabajar? No hay. En el último debate presidencial, el candidato Marco Amelio aprovechó su conclusión para proponer que los candidatos por libre postulación todos se unieran y que se reunieran, y al día siguiente dijo que él ya había mandado la invitación, que la Matilde había contestado, después dijeron que los vicepresidentes se habían reunido. ¿Cómo va eso? ¿Se reunieron, se sentaron, lo hablaron, no lo han hablado? ¿Lo ven posible, no lo ven posible? ¿Cuántas preguntas son? Tira tu monólogo, oye. Mira, Estamos dando espacio. mi posición no ha variado nunca sobre ese tema. ¿Recuerdan hace 1 año y pico, 2 años casi, una reunión de los candidatos independientes de entonces, donde hicimos una conferencia de prensa, donde hubo algunos que estuvieron, otros que se salieron? Esas reuniones eran para generar un acuerdo desde entonces. Y este servidor que está aquí puso sobre la mesa una serie de objetivos nacionales. Okay. Y la propuesta fue, comprometámonos a que estos son los objetivos del país y que cada uno vaya a buscar sus firmas, pero que la ciudadanía sepa que nosotros tenemos un objetivo común. Eso en su momento no resultó. La comunicación siempre ha estado abierta. Okay. Siempre ha estado abierta. Mi comunicación con candidatas como Ana Matilde Gómez siempre ha sido abierta. En algunos momentos, sin duda, más tenso que en otros momentos. Sí. Eso es evidente, es parte de lo que ocurre en política, pero la comunicación está abierta y es buena. Y lo que Marco Amelio hizo en el debate, evidentemente se vio como algo novedoso, pero los vicepresidentes de los 3 tenían rato conversando Todos tienen más o menos la misma edad. sobre apoyarnos en Son las como- elecciones, sobre
Son Entonces, como un grupito. definitivamente que ha quedado como si fuese una novedad la invitación. Me imagino que porque fue en un lugar tan público y Claro. fue hecha por un mismo candidato, en vez de como que estos rumorcitos de por aquí, por allá reunión, sino ya de frente, ponerte frente a una cámara y decirte que, Lombana, Ana Matilde, reunión, mañana. Me explico, como que ya eso es como, wow, Sí. es bien, bien serio. Yo- ¿Se reunieron? No, yo no me he reunido con el señor Amelio. Yo sí me he reunido con Ana Matilde Gómez y hemos conversado, no ahora, desde que empezó la campaña, incluso con el señor Arango también y el señor Guillermo Márquez Amado, que es nuestro candidato a vicepresidente. Reitero, no solo ahora, desde Desde hace antes. rato. Y no tengo ningún problema en seguir esa comunicación porque creo que es importante. Sin embargo, reitero, mi partido se llama Panamá y todos los que se quieran sumar a nuestro partido, con mucho gusto, las invitaciones están abiertas. Lo que yo no estoy de acuerdo, y lo digo aquí claramente, es que nos reunamos privadamente a negociar a espaldas de la población para entonces hacer una... No. Si yo tengo 1 año y medio, 2 años, planteándole al país una nueva forma de hacer política, bueno, yo Entiendo. con mucho gusto hagamos una reunión pública. Claro. Hagamos una reunión pública, reunámonos públicamente y hablemos frente a la ciudadanía sobre lo que la ciudadanía quiere. Pero esto va a ser una reunión, ¿para qué? ¿Para qué es la reunión? Para ver quién se baja y quién se queda arriba. Lo dije. Para mí, Había que decirlo. Había que decirlo. ya yo me he reunido con Ana Matilde Gómez. En todo momento de la campaña hemos conversado, tenemos buena comunicación y lo reitero aquí. Y sobre el señor Amelio, aquí lo dije y lo Reunión reitero. pública. Señores, yo soy consistente. Yo no voy a variar mi posición dependiendo del momento en que nos encontremos. Yo dije cuando el señor Amelio se lanzó como candidato que él no era independiente. Lo dije aquí en esta transmisión. Lo dije, Puedes durante todo el proceso. Denuncié las prácticas del señor Amelio durante la recolección de firmas. Le pedí a la Fiscalía Electoral que actuara con respecto a esas prácticas. Dije que había venido a contaminar el proceso de libre postulación y que sus tácticas eran las de las viejas políticas. Entonces ahora yo tengo que sentarme con la vieja política y con alguien que le haya demostrado al país que no es independiente. Hacer esta gran... Yo reitero que en ese sentido lo que la ciudadanía me ha dicho allá afuera es que tenemos que seguir promoviendo el país, el partido político que se llama Panamá y todos los ciudadanos que deseen apoyar el movimiento están invitados. Y con respecto a la señora Ana Matilde creo que he sido claro. Con ella yo he conversado y con ella no solo desde antes, sino ahora mantenemos una buena comunicación. En cuanto a lo, has mencionado varias veces lo del partido político que se llama Panamá, yo lo entiendo, pero yo sí estaba conversándolo hace un par de días sobre cómo Ricardo Lombana ha creado, o sea, ha resaltado en la juventud, en muchos jóvenes de mi edad, que, o mayores que yo, hasta menores que yo, gente que ni siquiera puede votar, un interés por su país y un interés por las cosas que a mí me gustaría que una persona que es presidente haga. Se ha pensado, independientemente de lo que pase el 5 de mayo, obviamente mucho más si terminas no siendo presidente, ¿cómo se va a potenciar ese interés? Porque mi miedo es que todas estas personas que antes eran apáticas a la política, Ricardo Lombana les da una esperanza, se llevan una desilusión el 5 de mayo y el 6 ya vuelven a que no les importe. ¿Cómo entiendes esa responsabilidad y cómo la planeas potenciar? Entiendo la responsabilidad. Yo tengo, y todas las personas que estamos en el movimiento, pero sobre todo yo lo entiendo, tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros, ganemos o no ganemos. Porque si ganáramos la elección, la responsabilidad de no defraudar a toda una juventud o a muchos jóvenes que volvieron a creer en la política por el impulso de nuestro movimiento, es una responsabilidad que me tomo muy en serio y sé que la tengo, pero si ocurriera lo contrario, es decir, perdemos las elecciones, también tengo una responsabilidad, porque eso no va a morir ahí, ni puede morir ahí. Tenemos que seguir construyendo el camino que hemos venido construyendo
y los jóvenes y todo el que nos apoye puede estar seguro, lo he dicho antes, yo no estoy en esto para ver qué pasa en el 2019. Yo tomé una decisión para transformar o iniciar un movimiento que transformara la política en Panamá y que pudiera crear un movimiento que refrescara la desgastada política en Panamá y que pudiera tener la opción de presentar mi candidatura y muchas otras candidaturas a cargos de elección popular. Creo que tenemos preguntas del público. Sí, nos pregunta Bianca. Yo quiero saber qué estrategias usaría para activar la economía. Y Mari nos pregunta, ¿me podría decir cómo se llama su asesor de campaña, por favor? Las preguntas importantes. Sí, bueno, mi asesor de campaña es mi almohada. Con la almohada contesto, consulto todo las decisiones que tengo que tomar. Hay diversas personas que me asesoran. ¿Tienes tiempo para dormir en campaña? Poco, se duerme poco. Pero incluso el propio vicepresidente Guillermo Márquez Amado es uno de mis principales asesores. Él y otras personas y también la gente. A mí me gusta hacer eso. Por ejemplo, sobre el tema de la Unión de Independientes, como esto se alborotó en los últimos días, yo estaba en la comarca, yo aprovechaba y a 2 a 3 personas que veía por ahí de la nada, les preguntaba, ¿tú qué piensas de esto? Solito, esa persona y yo escucho, ¿no? Igual lo hice en Veraguas. Oye, ¿tú qué piensas de esto? Eso también te da a ti una retroalimentación de lo que la ciudadanía está pensando sobre nuestro movimiento y sobre el futuro del país. Y sobre la reactivación económica, también en nuestros compromisos está incluido. El pago de cuentas a proveedores es algo que hemos mencionado varios candidatos y es algo que sabemos que inmediatamente generaría un efecto. Sin embargo, no es solo el pago de cuentas a proveedores, hay una serie de medidas que tomar, como por ejemplo obras de infraestructura que tienen que terminarse para poder ponerlas a formar parte del movimiento de la economía, como el centro de convenciones, que está demorando muchísimo. Las obras de infraestructura viales, línea 2 del metro, línea 3 del metro, que hay que acelerar. Todos esos son proyectos importantes. Vamos a apostar al turismo, vamos a apostar a la logística y al sector marítimo como los 2 ejes a los que Panamá está históricamente destinado, pero también la reactivación del agro es importante para nosotros y la revolución del emprendimiento. El Centro de Oportunidades Naranja, los apoyos para el desarrollo del talento inmediato, la propuesta de nuestro curso de inglés para los 3 últimos años escolares, que inmediatamente pone talento al servicio del sector turismo y logístico. Son diversas medidas, entre otras, para el tema del movimiento de la economía. Tengo una preguntita, algo que leí por encima que se menciona en los compromisos, el Tratado de Libre Comercio con China. El tema China, siento que hay tantas cosas que hacer en el gobierno que como que el tema de relaciones exteriores ha quedado un poquito por fuera en ciertas discusiones, en ciertas conversaciones. ¿Cómo trabajaría el gobierno de Ricardo Lombana el tema de relaciones exteriores, particularmente China? Y el Tratado de Libre Comercio, no sabemos si va a ser una realidad de aquí, no lo creo, de aquí al 5 de mayo o al 1 de julio, pero ¿cómo trataría ese tema? ¿Qué necesitamos de ese tratado, de ese acuerdo? 2 preguntas separadas. Sobre la política exterior en general, un solo comentario. Hemos concluido con nuestro equipo de trabajo que Panamá no tiene una política exterior definida. Y una de nuestras propuestas es trabajar en los primeros meses de gobierno en la definición, no solo con gente de nuestro equipo de trabajo, sino invitando a ex cancilleres, a gente que ve distintas áreas de comercio internacional, logística, marítimo, etcétera, para construir, diseñar esa política exterior que debe mantener como centro la neutralidad, pero buscar los intereses de la República de Panamá. Y en esos intereses está quiénes deben ser nuestros principales aliados allá afuera. Sobre el tema de China, y lo primero va ligado al servicio exterior, que pienso que debemos seguir impulsando la carrera diplomática, la formación de nuestros diplomáticos para esa representación, sin duda. Y sobre China, yo creo que fue una de las mejores decisiones que ha tomado esta administración de haber restituido esa relación diplomática con la República Popular de China. Hay que aprovechar el Tratado de Libre Comercio para generación de oportunidades, mercados para la exportación, intercambio e importación de tecnología para ser más eficientes nosotros en Panamá, entre otras cosas. Me preocupa la transparencia de la relación. El tema del tren, he visto que está un poco acelerado. Hay como un interés de cerrar el trato y todos
los aspectos del mismo rápido antes de que termine esta administración, y un proyecto de esa magnitud creo que debe tener su ritmo apropiado y dejárselo a la propia administración para ver muy bien el tema del financiamiento, el tema de las garantías y realmente qué está comprometiendo Panamá en ese proyecto. Esas son cosas que yo tomaría en cuenta en el manejo de esa relación, y no olvidaría tampoco, a pesar de esa relación, que Estados Unidos ha sido y es el principal socio comercial de Panamá, y creo que hay que manejar con cuidado esa relación para no meternos en asuntos geopolíticos, sino simplemente relaciones diplomáticas. Una pregunta ya un poco más personal. Cuando tomas la decisión de, ok, yo voy a tratar de ser presidente, voy a recoger firmas, etcétera, ¿cuál era tu expectativa de lo que iba a ser la campaña que ahora te diste cuenta que es completamente diferente? ¿Cuál fue ese golpe de expectativa versus realidad más que De la campaña misma ya de la siendo campaña candidato. que estás haciendo? Ajá. ¿Cómo pensabas que iba a ser versus cómo realmente fue? Bueno, esa es una buena pregunta porque no lo había pensado antes. Exacto. Es una de esas preguntas que te sorprenden. La intensidad, definitivamente esa es una. O sea, realmente es una locura. Me he dado cuenta. Es una locura. ¿Pero crees que es por los 60 días o en sí siempre iba a ser una locura? Los 60 días ha incrementado la locura. Ok. Pero o sea, el sacrificio personal y familiar es de proporciones inimaginables. La presión por el cumplimiento de una agenda es muy fuerte, y como la campaña se redujo a 60 días, cumplir con todos los compromisos, no solo para mí, para cualquier candidato, ha sido imposible, porque también Ahí quería también entrar. oye, muchas organizaciones han invitado a todos los candidatos. Sí. Se ven todos los días. Entonces, ponte que ha habido 100 invitaciones a foros a donde quieren la presencia de los 7. 100 y hay 60 días. Entonces, si dices que no, Eres malo. te ponen la silla vacía y te dicen que no te interesa el tema para el cual te están invitando. Cuando te llaman para invitarte, a todos nos dicen que ya los otros 6 Dijeron que sí. confirmaron, ¿no? Ok. Entonces te ponen, por ejemplo, yo no fui al CONEP. Recuerdo. Ese fue el primer foro al que yo Faltaste. falté. Había ido a todo, aunque no durmiera. ¿Y cómo se Había tomó ido esa a todo. decisión? De, ok, a este no voy. Yo había ido 5 veces a la Cámara de Comercio. La Visión País, el Plan País, como se llama, no me acuerdo de la Cámara, tuvo 4 reuniones previas. Tuvo la de Economía, la de Salud, la de Educación, y el otro eje, Caja de Seguro Social creo que era. No recuerdo ahora los 4 temas. Bueno, para cada tema hicieron una reunión previa. Un foro. Yo fui a los 4 foros. Luego hicieron una reunión con la candidatura y mi equipo para entregarnos el resultado de la visión. Yo decía, bueno, si yo he ido 5 veces a la Cámara, he participado en los 3 foros regionales de APD, ¿no? Me he reunido con la Cámara Marítima, me he reunido con varios gremios del sector privado. Ahora viene la reunión con el gremio que aglutina a todos los gremios del sector privado, y yo necesito buscar votos. ¿Qué hacemos? O sea, fue un poco, no fue muy entendido esto para los organizadores, pero yo sé que la ciudadanía lo entiende. O sea, los votos están en la calle, los votos están en La Doña, en San Miguelito, en David, en la comarca. Entonces, yo ese día tenía un recorrido por Panamá Oeste. Ese fue el día que yo me vine en bus desde las 4 y pico de la mañana, que visité el centro de salud. Entonces tú me vas a decir... El día del voice note. Exacto, o sea, el centro de salud, o sea, Ese voice me dio Panamá Oeste, donde hay una gran cantidad de votantes versus volver a ir a una reunión con el sector privado. El sector privado sabe de mi compromiso con el sector privado. Entonces, esa parte, la agenda, la intensidad, la presión, creo que era algo que en la parte de firmas no lo voy a venir de esa manera tan cruel, ¿no? Y todos los candidatos coincidimos en esto, porque ojalá algún día se haga como una especie de entrevista así de todos. ¿Sabes por qué? Porque han pasado cosas curiosas. A veces cuando estamos justo antes de empezar esos foros, estamos los 7 solos en un salón al lado. Que esa era mi pregunta. Sí, Más sí. que se ven todos los días. O sea, mi Escucha. pregunta era que se ven No, es 3 súper veces por semana. cómico esto, es súper cómico. La primera vez que pasó... ¿Hay grupitos? No hay grupitos, no hay grupitos, sí, no hay grupitos que yo sepa todavía. La primera vez que pasó fue que hubo un silencio, o sea, todo como que incómodo. nadie hablaba, ¿no? Y de repente alguien
tiró un chiste, ¿no? Ay, no sé qué. Y fue hablando. Y empezó alguien, dije, no, oye, y yo empecé a hablar del tema de la agenda, oye, ¿qué les parece? Y tú dices que es increíble, no sé qué, yo no he dormido, tú no sé qué, no, que yo vengo matándome no sé dónde, que esto... Entonces, llegó un momento y yo digo, esto parece como Alcohólicos Anónimos, o sea, estamos los Hola, 7... mi nombre es Ricardo. O sea, están los 7 hablándonos a nosotros mismos sobre lo difícil que ha sido cumplir con la agenda. Eso ha pasado varias veces, dependiendo del momento de la campaña Me también. imagino que también hay veces que se Hay ven- momentos en que todo el mundo mira para la pared. Pero dentro de todo se llevan, o sea, ha sido cortés todo. Hay cortesía, no tengo que decir lo Ok. contrario. ¿Y Hay agarran cortesía. rencor, por ejemplo, si en un debate le lanzas una puya a uno, después te lo reclama o simplemente como que No. lo que pasa en un debate se queda en el debate? Para mí nada es personal Ok. y yo creo que varios de los candidatos han demostrado que a pesar de que uno haga un señalamiento fuerte, creo que se sabe que no es personal, Ok. que no se está criticando a la persona, sino que es un asunto de contrastar la candidatura o las ideas que se están planteando y la consistencia de las mismas. Entonces, yo creo que esa cortesía se mantiene y pienso que se debe mantener. Está muy bien. ¿Hay pregunta? Sí, pregunta de Eduardo Campbell. ¿Cómo respaldaría desde la presidencia el fortalecimiento e independencia de la Administración de Justicia, el presupuesto y la autonomía del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Oh. y la DIJ como una policía judicial independiente del Poder Ejecutivo? 1, 2, 3. O sea, ¿cuánto queda? 5 minutos. O sea, yo me gustaría solo centrarme en la parte de justicia porque si no me llevo los 5 minutos. El pilar número 1 de nosotros es la constituyente. La constituyente incluye la reforma judicial. La constituyente replantea la forma de designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Replantea las facultades de investigación que tiene el Pleno de la Corte sobre los diputados. Y se evalúa la posibilidad de una corte constitucional en una discusión sobre constituyente. O sea, allí se sientan las bases para la reforma judicial. En paralelo hay un pacto de Estado por la justicia. No tenemos que inventar la rueda, hay una serie, una hoja de ruta que se ha cumplido parcialmente y que hay que seguir cumpliendo y fortaleciendo. La carrera judicial ha quedado en el papel. Esa es una de las formas de fortalecer la independencia y la imparcialidad de la Administración de Justicia y coincido con el que hacía la pregunta, que la independencia presupuestaria del órgano judicial es parte de la solución. Para cualquier detalle adicional, en los compromisos hay un par de elementos más y también en nuestras redes he desarrollado extensamente la propuesta para justicia. Hablando de plata, sobre el dinero que les da el Tribunal Electoral, ¿a ti cuánto fue que te cuesta? $158,000. ¿En qué se va la plata más que nada en campaña? ¿En qué se te ha ido? Así que, se te fue, adiós, hasta luego. ¿O no te la has gastado toda? ¿Has sido bueno con los gastos? Sí, por supuesto, con $158,000 tenemos una opción de ganar las elecciones. Y así mismo administraría yo los recursos de todos los panameños. Mira, aquí hubo un amarre que nos hicieron, que nos hizo el sistema político. Y es que, no sé si ustedes se acuerdan de esto, pero esa plata que nos da el tribunal, nosotros, cualquier propaganda electoral que hagamos, tiene que ser pagada con ese fondo. O sea, nosotros no podemos agarrar donaciones privadas para pagar pauta. Entonces, ha sido difícil morder algo de dinero de esos fondos o de una parte de fondos, porque a medida que usas dinero de eso para otra cosa, te vas minimizando la posibilidad de pautar. Entonces, hemos tenido que decir, también tenemos contribuciones privadas. Nosotros tenemos contribuciones privadas nada más que en montos. ¿Como en Sí, las firmas? igual. En las firmas, el límite legal era 55,000 y yo lo puse en 5,000. Ok. En la campaña presidencial, el límite legal es 300,000. Puede donar una sola persona a una campaña presidencial. Yo lo reduje al 25% de eso, que son $75,000. Es la donación más grande. Creo que hasta la fecha no ha entrado ninguna ni cerca de ese tamaño, pero es la donación tope. Y sí, tenemos contribuciones privadas, pero en cifras que cuando la población las vea al lado de las cifras de los... No nos vamos a llevar sorpresas haciendo eso. Yo estoy muy emocionada por eso después financiero. No. O sea, esa semana va a ser demasiado cool. Las finanzas van a ser totalmente transparentes y las personas van a ver que sí, es una campaña que tiene sus gastos. ¿Qué cuesta? La gasolina, la movilización. Acabamos de venir a la comarca. Para ir a la comarca necesitan 4x4. Para tener 4x4 hay que alquilarlos. Hay que ponerles gasolina y para allá arriba hay que llevar una serie de insumos, hay que llevar, tenemos que llevar comida, tenemos que llevar agua, no sabemos si nos vamos a quedar a dormir allá arriba, etcétera. O sea, eso se va la plata. Cuesta. Es solamente esa gira. O sea, tiene un valor y todas las giras tienen un valor. Hay personal.
sea, en la época de las firmas, creo que había 1 o 2 personas trabajando de manera fija para el movimiento. Ahora ya existen no sé cuántas personas, 8 tal vez, trabajando de manera fija. Hay una agencia publicitaria que cobra Claro. por hacer un trabajo. Tienen diseñadores, tienen community managers, hay un coordinador, hay un director de la campaña. Esa gente tiene que comer, tiene que ganar un salario. Ahí se van los dineros de las campañas y de los donantes. Y el 5 de mayo cuesta. El 5 de mayo claro. cuesta porque a pesar de que nosotros hicimos un llamado a los voluntarios a que se inscribieran, necesitamos 14,000 personas, redondeando. Ok. Se inscribieron como 7,000. Tenemos la mitad más o menos voluntaria. Ahora necesitamos conseguir la otra mitad, reclutar la otra mitad, Claro. y a esas personas probablemente haya que pagarle, el tribunal permite hasta un monto, hay que pagarles la alimentación a esa persona porque no son voluntarias, y eso también tiene un costo. Y el 8 de mayo, perdón, el 5 de mayo tal vez es el rubro más caro de toda la campaña política. Bueno, creo que nos quedamos sin tiempo definitivamente. Y sin plata. Si, si quieres dar un mensaje final o algo a los que nos están viendo. Faltan pocos días para las elecciones. Y como se ha dicho a lo largo de esta entrevista, poco se pensaba hace 1 año y medio o hace 2 años sobre la posibilidad siquiera de que un candidato independiente tuviera opciones de ganar la elección. Las encuestas que se han publicado los últimos días confirman lo que nosotros estamos escuchando en la calle, que el movimiento está creciendo, que la campaña nuestra va en ascenso. La demostración de eso no es solo lo que se escucha en la calle, sino que cada vez sube el tono de los ataques que le hacen a mi campaña y a mi persona. Yo los invito a que se fijen quién es el candidato que más está siendo atacado hoy en día en redes sociales. Y eso no es porque marcamos 2%. Eso es porque no saben cómo detener nuestro ascenso. Y la única forma que tienen de hacerlo es tratar de manchar la credibilidad con ese poco de locuras que andan publicando. Pero ¿saben qué? No nos van a poder detener, porque ya yo no soy el dueño de mi campaña. La campaña se la tomaron los ciudadanos y a los ciudadanos no los puede detener nadie. Así que tenemos que seguir creyendo en la posibilidad de ganar la elección del 5 de mayo, y sí tenemos una opción de ganarla. Así lo está demostrando lo que pasa en la calle. Y yo estoy tomando en cuenta para eso a todos los panameños y panameñas idóneos, con mérito, que quieran trabajar por su país. No me importa si están inscritos o no están inscritos en un partido político, porque hay mucha gente en los partidos que se está sumando acá porque saben que los partidos están secuestrados por cúpulas. Ese es mi mensaje. El 5 de mayo los invito a ponerle el gancho al 10, a que no tengan temor, y a que a pesar de que los maletines llenos de dinero en efectivo que los partidos políticos van a llevar hasta cada rincón de este país en los últimos 10 días antes de las elecciones, recuerda que todo ese dinero es un dinero que te están reembolsando porque te lo han robado, y con eso quieren comprar tu conciencia. Llegó el momento en que no vendamos nuestra dignidad. El 5 de mayo vamos a empezar a construir otro camino para Panamá. Seguimos. Recuerden que pueden escuchar el podcast sin nombre en Spotify, YouTube, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. Por si llegaron tarde y quieren revivir todo el episodio, pues pueden buscarlo ahí. Chao. Chao, gracias.